Romanos 15:15. Está hablando el apóstol Pablo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Ok. Ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá el evangelio de la gracia, el evangelio que se había escondido por 2000 años, el evangelio que la iglesia tradicional nos quitó, porque nunca nos enseñó, porque nos enseñaron a creer en cosas que no existen en la Biblia, porque nos enseñaron a creer en un evangelio que era inventado por el hombre, pero no nos enseñaron el verdadero evangelio que está en las escrituras, y es el que tenemos que predicar desde el púlpito, predicar para nuestra salvación, para que tú no te salgas del camino, para que lo cojo no se salga del camino, para que las ramas no se desgajen del árbol de la vida, porque nosotros fuimos injertados en el árbol de la vida por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo habla del antiguo pacto. Como algo que tenemos que tener como un ejemplo, pero el nuevo pacto es la gracia. Y voy a explicar un poquito esto para los hermanos, para los que están, las que ya conocen esto, es una repetición que les ayuda, pero los que no lo conocen, les va a ayudar, van a comenzar a conocerlo. Antiguo pacto quiere decir algo que es pasado. Antiguo Testamento quiere decir un testamento que ya no tiene validez. La Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va hasta Cristo, la muerte de Cristo. Y el Nuevo Testamento comienza a partir del momento en que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él dijo consumado es, ahí comienza el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está en la ley, está en los profetas, pero el Nuevo Testamento está en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese antiguo pacto no es para que nosotros lo guardemos, sino para que nosotros lo vivamos como ejemplo, porque lo que tenemos que vivir es el nuevo pacto, el evangelio que fue hecho para nosotros. El antiguo pacto fue hecho para los judíos, no para los gentiles. El nuevo pacto fue hecho para nosotros, los gentiles, y para todos los judíos también, y para todos los que crean en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí le podía hacer una pregunta como la hice en la clase: ¿cuántos nacieron antes de la cruz? ¿Alguno tiene 2000 años? Ok. Me voy a devolver, voy a ir ahora a Gálatas 5:2 para explicar un poquito del pacto antiguo, del antiguo pacto. Hoy quiero que aprendamos algo que es nuestra vida. Así como el árbol tiene que absorber vitaminas de la tierra, así nosotros tenemos que absorber la palabra de Dios. Gálatas 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ojo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. He aquí, Pablo, os digo que si os circuncidáis. ¿Qué es la circuncisión? El antiguo pacto dice que antes, cuando el Señor le entregó la ley a Moisés, le dijo: haré un pacto de sangre con vosotros, con el pueblo, y este será el pacto, que todas las personas, todos los hombres, no las mujeres, esto no era para las mujeres, era para los hombres, se circuncidan el prepucio del miembro viril para que sea un sello para la eternidad, para todos los que guardan la ley. Pero solamente se le dio al pueblo judío, no se le dio a los gentiles. Los judíos tenían que circuncidarse para representar ante el mundo de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Por eso los odiaron, por eso los trataron de destruir, y lo que hacían para ellos saber si un hombre era judío no era por su vestimenta, no era por su manera de hablar, sino que le bajaban los pantalones y sabían si era judío o no, porque miraban la circuncisión en él. Eso se llama antiguo pacto. No era para los gentiles. Pero viene el Señor. Pero quiero explicar otro poquito de este antiguo pacto. Ese era el sello para los judíos. Los judíos tenían que guardar 613 leyes, incluyendo los 10 mandamientos, para poder llegar a ser salvos, para poder ser libres, para que el diablo no los acosara, para que no se fueran a ir y morir para siempre. Pero no existió ningún hombre sobre la tierra que pudiera cumplir esos 613 mandamientos. Vino un hombre llamado de Dios, un hombre, un velo que Dios escogió para venir a la tierra, llamado Jesucristo. Y Dios usó ese cuerpo, estaba en ese cuerpo para redimir al mundo. Cristo como hombre vino y cumplió toda la ley. Y Él dijo: ni una tilde será quitada de la ley. Él vino para que nosotros, los gentiles, tuviéramos la oportunidad de poder entrar al pacto, para poder entrar a la gloria eterna, de poder ser partícipes del llamado que Dios había hecho a nosotros. Dios había predestinado a un pueblo, pero no había manera de que ese pueblo predestinado fuera llamado, sino por alguien que tenía que haber cumplido la ley. Y hasta ese momento ningún hombre fue capaz de cumplir la ley. Un hombre que tuvo el corazón como el Señor, como David, no pudo cumplir la ley, porque David fornicó, mató, robó, mintió. Moisés se casó 2 veces y fue un asesino. Y si vemos toda la historia, vemos que ningún hombre pudo cumplir la ley. El único que la pudo cumplir se llama Jesucristo. Y Él vino y se ganó el premio de nosotros, para dárnoslo a nosotros. Pero vino y acabó con la ley. Vamos a Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vuelvo a leerlo, porque le van a hacer muchas preguntas a los que evangelizan. El fin de la ley es Cristo. La pregunta, y me la hizo un joven, y gracias a este joven, que muy lindo ayer, me hizo esta pregunta, y realmente me sentí feliz,
que me lo hubiera hecho. Me hizo la pregunta: ¿por qué? Si yo no tengo que guardar la ley, entonces ¿qué pasa con los que roban, los que matan, con los 10 mandamientos? ¿Qué sucede con aquellos 10 mandamientos donde dice no robarás, no matarás, no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio? ¿Qué pasa con esos 10 mandamientos? ¿Qué pasa con las leyes del Antiguo Testamento que nos enseñaba sobre el pecado? Si ahora ya pecado no existe, si ahora el diablo fue destruido, si ahora el fin de la ley es Cristo, ¿qué va a pasar entonces con el resto del mundo? Voy a dar el versículo. Mateo 22:37. Se acercaron todos y le dijeron a él. Le preguntaron y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es igual, semejante. Si miramos, no vayan a cerrar sus Biblias, si miramos que dice semejante, quiere decir que tenemos que hacer lo mismo que dice el primero. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Porque si yo amo, ya no necesitas la ley, porque la ley te mata, el Espíritu vivifica. Pero ahora lo que necesitas es el amor. Ahora, si yo amo a mi hermano, yo no lo robo. Si yo amo a mi prójimo, aquí no dice a mi hermano, dice al prójimo. Si yo amo al prójimo, yo no le miento. Si yo amo al prójimo, no hablo mal de él. Si yo amo al prójimo, no le hago daño. Si yo amo al prójimo, estoy cumpliendo todo lo que dice la palabra. Y dice que será semejante al primer mandamiento. En el primer mandamiento dice que al Señor le entregaremos nuestra vida, le entregaremos nuestro corazón, le entregaremos nuestra mente. Y si nosotros seguimos el primer mandamiento y seguimos el segundo mandamiento, entonces nuestra mente tiene que estar para ayudar a nuestro hermano, tiene que estar para ayudar al prójimo, tiene que estar para nunca hablar de nadie, sino darle la mano a las personas, para no mirarlos como carne, sino como espíritus perfectos delante de Dios. Eso es el verdadero evangelio de Jesucristo. No son los 4 rezos ni los 5 ayunos. No es el venir, aunque es necesario y es obligatorio, porque el Señor nos mandó venir a la iglesia y congregarnos. Pero eso no te da la salvación. La salvación te la da el verdadero amor. Cuando tú amas al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda mente, con toda tu alma, y amas al prójimo de la misma manera que amas a Dios. Tú no hablas mal de Dios, porque si tú hablas mal de Dios, el castigo viene sobre ti. Y si dice que no hables mal de Dios, tampoco puedes hablar mal de tu hermano, porque el castigo también viene sobre ti. Eres una rama que se ha desgajado y está próxima a secarte. Puede que te dure la savia por un tiempo. Yo tengo una mata, una mata de esas de sábila, y hay veces la hoja puede demorar años para secarse, pero un día se va a secar. Y así muchos creen que porque pueden hacer y hacer y hacer, nada va a pasar, pero tarde que temprano se va a secar, porque está desgajada del árbol y no va a florecer jamás. Vamos a regresar a Gálatas 5:4, donde habíamos comenzado. De Cristo os desligasteis,
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Cuando tú te justificas por la ley, automáticamente eres una rama desgajada. Y cuánto quisiera que este tema pueda pasarlo por todo internet y lo puedan escuchar todos, pastores y todos, porque la Biblia es muy clara, que no es por la ley que nosotros nos vamos a justificar. El que se justifica por la ley, habéis caído de la gracia. Las iglesias, los pastores, los hombres, las mujeres que todavía se justifican por los rezos, por María, por los santos, por las vírgenes, porque hago esto o no hago lo otro, porque me niegan a hacer esto o me niegan lo otro, están desligados de Cristo Jesús, de la gracia han caído y están próximos a secarse y a separarse totalmente, porque la palabra de Dios dice que solamente podemos vivir cuando nosotros estamos aferrados a la verdadera vid, a Cristo Jesús, por medio de la gracia, el regalo que el Señor nos entregó. Jesucristo nos injertó en el árbol de la vida. Nosotros, los que no teníamos esperanzas, Él ya nos había predestinado a muchos para que fuésemos injertados en el libro de la gracia, en el árbol de la gracia, perdón, en el árbol de vida. Y por el evangelio de Jesucristo llegamos nosotros. Por eso es que dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie me las arrebata. Porque muchas veces la pregunta que nos hacemos es esta: he luchado por llevarle el evangelio a la gente. No luches por llevarle el evangelio, luches por enseñarle la palabra, porque los verdaderos hijos de Dios van a escuchar la voz. Los que realmente están llamados por el Señor van a escuchar la voz y van a decir: yo voy. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está esa palabra? El que no es hijo de Dios, el que no está reservado en la predestinación, sencillamente va a cerrar sus oídos y va a decir: no quiero creer. Y habrán muchos que vamos a darnos cuenta que aún antes de morir dicen: llame al pastor, llame al hermano, yo quiero recibir a Jesucristo, porque era una oveja llamada del Señor, y aunque sea en el último momento, nadie la va a arrebatar, nadie la quitará, porque el Señor a sus hijos llamará aún en el último momento. No tengas temor de tu hijo o tu hija, porque muchas veces vivimos con el temor. Mi hija se perdió, mi hijo se perdió. No tengas temor, porque si él es un predestinado del Señor, no se va a perder. No se va a perder, porque el Señor no es mentiroso. Y Él dijo: nadie me las arrebatará. Así que dejemos de jugar a la iglesita. Un día nos enseñaron: un día pierdes la salvación y el otro día la recoges. Y cada 8 días, y es un jueguito que se ha mantenido por las iglesias por años. No, la salvación no se pierde. El Señor lo que salvó es de Él. Si somos de Él, nadie nos va a arrebatar, aunque tengamos que sufrir. Si nos afrimos, el que se zafe del Señor va a sufrir, porque el Señor al que ama disciplina, y si se alejó, allá lo va a traer el Señor, aunque sea a rastras, como sea lo va a traer, porque es su hijo y a su hijo lo traerá. Pero alguno preguntará: ¿qué es la gracia? Porque yo veo que muchos dudan todavía, no saben lo que es la gracia, y tenemos que explicar un poquito. Es Cristo haciendo la gracia. No es lo que yo haga, sino lo que Cristo hace en mí. Hebreos 13:20.
Estos son versículos escondidos que muchas veces pasan desapercibidos, pero que solamente el Espíritu Santo puede sacarlos a flote. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Quién es el gran pastor de las ovejas? Ok. Por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. ¿Aptos en toda qué? Obra buena. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Haciendo Él en vosotros. No es haciendo tú, no es lo que tú hagas, no es tu esfuerzo humano, no es tu esfuerzo de ser buena gente o buena persona, no es tu esfuerzo de ir a darle comida a los pobres para creer que por eso eres salvo. Tienes que hacerlo porque estamos en una sociedad, estamos en un mundo donde tú tienes que ayudar a tu hermano por el amor que tú tienes por él. Tú tienes que ayudar a las personas porque tú amas a tu hermano, pero por eso no vas a recibir salvación, sino por lo que haga Jesús en ti. ¿Y qué es lo que hace Jesús en ti? Él te hace apto para toda buena obra, porque Él hace el querer y el hacer como Él quiere. Como Él quiere. Él nos ha destinado para que nosotros seamos obras buenas. Déjate guiar por Jesucristo. No te guíes por tu mente, no te guíes por tu pensamiento, no te guíes por tu vanidad, no te guíes por tu razonamiento, no te guíes por tu orgullo, no te guíes por la ciencia, no te guíes por los hombres. Guíate por el evangelio del pacto de la gracia que te va a llevar a ser una persona grande y humilde delante de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué hace Cristo en nosotros? ¿Qué hace? Pregunta. ¿Qué es lo que Él hace? Porque por gracia sois salvos. ¿Qué hace Cristo en nosotros? Nos salva por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Estamos creados en Cristo para buenas obras. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Sabe cuáles son las buenas obras? No por fe, no por obras, sino por fe es que recibimos la salvación. Pero estamos capacitados para hacer buenas obras. Y esas buenas obras nos ayudan a que no nos sequemos. Yo miraba al hermano que va a la casa a ayudarnos con los árboles, como él. Una buena obra es cuando ese árbol necesita ser podado, él le quita lo que no le sirve. Él lo poda y lo ayuda para que el árbol siga dando mejor fruto. Al poco tiempo nos damos cuenta que las rosas dan mejores rosas, las naranjas dan mejores naranjas, el durazno da mejores duraznos. ¿Por qué? Porque está haciendo una obra buena. Cuando tú haces una obra buena, no es tu salvación, pero te ayuda a crecer, te ayuda a dar un mejor fruto, te ayuda a vivir una vida mejor. Una buena obra es la primera: no hables mal de tu hermano.
La segunda, ama a tu hermano con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La tercera, trabaja en la obra de Dios porque amas a tu hermano, no porque amas tu propio yo, sino porque amas a tu hermano. Y tú sabes que tu hermano necesita palabra, necesita ayuda. Entonces tú vienes a ayudar en la obra de Dios porque tú lo estás haciendo porque amas a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano, tú no quieres ayudar en nada. No te importa la vida de tu hermano, solamente te importa tu yo. Y si estás recibiendo tu yo, solamente estás recibiendo una palabra que para nada te va a servir, porque nunca vas a crecer. Pero cuando tú ayudas, tú creces. Cuando tú haces algo bueno, tú creces, 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 creces. No es solamente venir a sentarnos. Cualquiera lo hace. Mire, en Colombia habían unas señoras llamadas tías abuelas mías. Y todos los días se ponían un manto. Por eso decía mi mamá, váyase con ese mantico a misa. Se ponían un manto y se iban para la iglesia. Y todos los días iban a misa. Pero todos los días descueraban a medio mundo. Les quitaban el pellejo a la gente, hablando mal de la gente. Y sus obras nunca eran buenas. Cuando veían a gente que estaba pasando una situación difícil y les caía mal, no, ¿cómo le vamos a ayudar a esa persona? Imposible, miren, si nos hizo harto daño, que pague. ¿Haces tú lo mismo? ¿Verdad que no? Vamos a hacer buenas obras, vamos a crecer, estamos prendidos del árbol de la vida, nos vamos a secar o vamos a seguir creciendo y dando fruto acá en esta tierra mientras que el Señor viene por nosotros. ¿Dónde está tu amor? ¿Amarás al Señor tu Dios o todavía vives por ley? Si vives por ley, ponte el molino, la cuerda del molino en el cuello y tírate al mar, porque Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre íbamos los domingos a la iglesia, en tu nombre, Señor, cantábamos alabanzas, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor. Y yo os diré, no os conocí, hacedores de maldad, porque no es lo que tú solamente hagas, sino que si tú crees en Dios, haces una buena obra. Pero si tú no obras y no crees en Dios, tampoco puedes recibir nada. No puedes crecer. Acuérdate del crecimiento. Es que tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Voy a decirles por qué. Porque es muy triste y duro ver. Es triste y a mí me duele el alma como hombre y como humano ver el sufrimiento de algunos hermanos. Y uno ve que sufren. Y de pronto hay un día en que recibieron un milagro de sanidad. Y después vuelven y testifican. O no es que testifiquen, sino que uno los ve otra vez enfermos. Y uno se pregunta, si el Señor sanó a esta persona, ¿por qué le vuelve otra vez la enfermedad? Si el Señor le quitó la pobreza económica, ¿por qué vuelve la pobreza económica? Si el Señor hizo algo en esta persona, ¿por qué le regresan los problemas a la persona? Sencillamente por una razón: no cuidó su salvación con temor y temblor. Si el Señor te salvó, si el Señor te libró, si el Señor te purificó, cuida tu salvación diaria con temor y temblor. No estoy hablando de la salvación del Espíritu, estoy hablando de tu salvación diaria, porque la salvación diaria es que tú estés con comida, que tengas salud, que tengas amor, como dijo el apóstol: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No abandones tu salvación aquí en la tierra. Tu espíritu es perfecto. El Señor no mira tu error.
pero tu salvación aquí en la tierra depende de ti. Ahora ya depende de ti que tú quieras ser salvo o no. No vaya a ser como esta mujer, esos dos jóvenes de la universidad que salieron un día de Oral Roberts en el río Mississippi. Ahí está, en esa historia me impactó a mí. Y estos dos jóvenes habían leído la historia de Pedro cuando caminó por las aguas. Y salieron y dijeron, si Pedro caminó por las aguas y nosotros estamos estudiando Divinity y somos personas llenas de la fe, ¿por qué no vamos a caminar sobre las aguas? Y se fueron y encontraron los cadáveres a los 4 días. Trataron de caminar sobre las aguas, pero ese no es el camino de nosotros. No trates de caminar sobre las aguas de la ignorancia, no trates de caminar sobre las aguas de las tinieblas, no trates de caminar sobre las aguas del razonamiento, no trates de caminar sobre las aguas del mundo. Trata de caminar en la bendición del Señor todos los días de tu vida, porque Él ya te bendijo con bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando nosotros entendemos el pacto de la gracia, es cuando comenzamos a caminar por la fe. Nadie puede caminar por fe si no camina en el pacto de la gracia. Tú no puedes venir acá y decir, Señor, el Señor puede hacerlo en un día, pero no todo el tiempo. Tú puedes decir, Señor, sáname de esta enfermedad, y el Señor te sanó. Los dones de sanidades que el Señor da para algunos de la iglesia. El Señor puede sanarte un día, pero eso no te da la garantía de que el Señor te sane todas las veces. Lo único que te da la garantía de que el Señor todas las veces te esté sanando y te esté bendiciendo es si guardan mis palabras. Porque si guardan mis palabras, estarán siempre conmigo. Si guardan mis palabras, yo les daré vida y vida en abundancia, y nadie podrá jamás destruirlos. No nos creamos orgullosos ni vanidosos. Acordémonos que nuestro Señor en su carne nos enseñó humildad. Fue humilde. Él tenía el ejército de ángeles que podían venir por él, pero jamás le dijo a los fariseos, voy a llamar a mis ángeles que vengan y los destruyan. Un día Juan, el guerrero, como le dicen en la Biblia, le dijo, Señor, haz que baje fuego sobre esa gente. Y él le dijo, tontico, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Señor, castiga a esa persona porque ha hecho cosas malas contra mí. No sabes que de pronto ese es un bendecido que el Señor ya salvó, que ha librado, y lo único que él está esperando es que ese bendecido venga a los pies de él. Puede ser la persona que tú menos creas. Puede ser el criminal, el asesino. Puede ser la prostituta, puede ser ese ladrón, puede ser ese vecino malo tuyo. Pero si el Señor ya lo bendijo, si el Señor ya lo llamó, Él es un bendecido y tú tienes que tratarlo como un bendecido del Señor. Tenemos que aprender humildad, iglesia, y amor a todo el mundo. No importa que la persona te haga 10,000 desaires, como dice la hermana. No importa que te haga 10,000 desaires, no importa. No importa que te mire mal 20,000 veces, no importa que te haga lo que te haga durante todo el tiempo. No hables mal de tu hermano, porque él puede ser un bendecido, y si es un bendecido, estás hablando mal de Dios.
porque fuimos hechos a la imagen y semejanza del Creador. Tenemos que aprender a hablar, a pensar. Colosenses 1:21. ¿Para qué nos reconcilió el Señor? Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ojo, extraños y enemigos en vuestra mente. No está hablando en vuestro espíritu, sino en vuestra mente. Haciendo malas obras. Estoy hablando de hace 10 minutos. A partir de este momento, ya no. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Ojo, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Iglesia, a los que vienen de otras iglesias, a los que vienen de otro lugar, nunca les habían enseñado esto. Y los que están por primera vez, los que están en esta iglesia, les estamos enseñando el Evangelio con versículos, con palabra, para que entiendan y comprendan. Y ojalá que ustedes aprendan y comprendan todo este Evangelio y se lo lleven a ellos, porque hay muchos que se están perdiendo. No hablo espiritualmente, estoy hablando en su salvación diaria. Se están perdiendo porque no conocen el pacto de la gracia, que es el que nos da la salvación diaria a nosotros. Cristo no vino a la tierra solamente para que tú fueras un creyente, sino para que tú reinaras en vida, para que fuéramos reyes y sacerdotes. Tú no puedes ser rey y sacerdote cuando te mueras, porque después de la muerte, ¿de quién vas a ser rey? Si vamos a reinar con Él, Él será nuestro rey para siempre. Pero Él nos puso como reyes y sacerdotes en la tierra para que nosotros reinemos en vida, para que en vida tengamos paz, para que en vida tengamos salud. La salud no la necesitamos allá, el dinero no lo necesitamos allá, la prosperidad económica no la necesitamos allá, la necesitamos acá mientras que nosotros estemos en la tierra. Porque allá dice, claro que esto es figurativo, ¿no? Pero dice el apóstol Juan, calles de cristal. O sea que es sencillo, agarras un cincel, agarras un pedacito de calles de oro, agarras un cincel y sacas un pedacito de oro. No vas a necesitar dinero. Es figurativo. Pero aquí es donde necesitamos, y eso es lo que quiero enseñarles, iglesia, que reinemos en vida. Que reinemos en vida. Estoy ya, hermanos, le he orado y le he pedido al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta angustia? Y el Señor me ha dicho, porque no han enseñado mi evangelio, porque les han enseñado ley, les han enseñado muchas cosas. Sí son salvos, ya ellos tienen la salvación, pero necesitamos la salvación diaria, la salvación del espíritu y del alma. Ya somos salvos, no tenemos problema por eso, pero necesitamos una salvación diaria, para que podamos vivir en la victoria. Pero si tú no tienes el pacto, eres como una rama que te desprendes y está próxima a secarse, y tu fin será de pronto hasta que te cremen. ¿Verdad que a ninguno le gustaría que lo cremaran? Wow, los religiosos contestaron que no, mentira, por molestar. Después de que uno se muere, ¿qué le importa si lo creman o no lo creman, verdad? Ya el cuerpo, ya el que está muerto, el cuerpo muerto, ya eso no sirve. Ok.
Hermano, tú no necesitas ya más guardar la ley. Tú necesitas ese amor. Gálatas 5:13. Y si te hace falta amor, el Señor Jesús dijo: yo he derramado mi amor en vuestros corazones. O sea que a ti no te hace falta amor. ¿Sabes que Cristo ya derramó el amor en ti? Lo que pasa es que lo tienes ahí escondidito y no lo quieres sacar. Lo tienes en una caja fuerte, pero el Evangelio es la llave para que abras esa caja fuerte. El Evangelio es la llave para que tú abras esa caja fuerte y puedas salir ese amor tan grande. Todos los que estamos acá en este lugar, todos tenemos un amor gigante. Levanten la mano uno que tiene amor. Gloria a Dios. Todos tenemos amor y tenemos un amor tan grande que fue derramado por Cristo en nuestros corazones, pero tú necesitas la llave para abrir, porque tú amas a tu hermano, tú lo amas. Estoy seguro que el más malo de todos, yo, llegar aquí un ladrón y me roba y después salgo a la calle y ese ladrón le acaban de pegar 2 tiros y está diciéndome: por favor, regáleme un poquito de agua que me estoy muriendo. Estoy seguro que voy a darle un vaso con agua. No voy a sacar y le voy a dar una patada y le voy a decir: porque me robaste, sino que le voy a dar un vaso con agua y voy a permitir que muera por lo menos en paz. Si hay alguno que no tiene ese corazón, ese sí no tiene amor de Cristo. No le pertenece al Señor. Pero estamos llenos de amor. Todos estamos llenos de amor. Pon tu mano en tu corazón y diga: yo estoy lleno del amor de Cristo. Tienes que comenzar a usarlo. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, porque ahora, a partir de este día, con esta palabra que les estoy dando, ustedes están librando de una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas en su vida que los han tenido atados. El miedo a la enfermedad, el miedo al diablo, el miedo a la pobreza, el miedo a llegar viejo. ¿Cuántas personas tienen un terror a llegar a la edad? Y usamos vaselina. Usamos cremitas. Bueno, eso nos pasa cuando ya llegamos después de los 50, ¿verdad? No, antes de los 50 nadie se cuida. Temor a la vejez. No tengas temor de nada, porque lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Y si ese hombre o esa mujer están a tu lado y Dios te lo entregó, nadie te lo va a arrebatar. Nadie te lo va a arrebatar. Pero si no fue de Dios, tarde que temprano se va a ir. Se va a ir, porque somos hechura del Señor. Por ahí hablan, dice que no, el libre albedrío. No, ese libre albedrío no existe. El libre albedrío no existe en Cristo. Yo soy de Él y soy de Él y punto. No, que yo rechazo al Señor. Rechazo al Señor, rechácelo. Si tú eres hijo, aunque diga no quiero ser tu hijo, allá te manda el calabozo hasta que diga sí, sí soy tu hijo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Ojo, no uses tu libertad para decir ahora, no, es que como ya el Señor me libró, como ya el Señor me salvó, ahora voy a usar para mi carne, para hacer lo que yo quiera. Solamente que no uséis la libertad en ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amor. Porque toda la ley no está sola
palabra, perdón, en esta sola palabra se cumple toda la ley. Toda, repita conmigo, toda la ley se cumple en una palabra: el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que religiosos, cambien ya eso. Los religiosos, saquen esa religión de tu vida. Ahora comiences a amar, comiences a amar, comiences a amar de verdad, comience a amar a partir de ahora. Que esta iglesia se levante en el amor de Cristo Jesús. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Vamos a amarnos? Hermanos, ¿vamos a amarnos? Iglesia, el Señor nos deja un pacto de la gracia. No para una emoción, sino para que nos amemos los unos a los otros. Si tú quieres evangelizar a alguien, dale primero amor. Nunca le digas, eres hijo del diablo. Nunca le digas, te estás perdido o estás perdida. Enséñale el amor y ellos van a ver a Cristo en ti. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuántos queremos llevar fruto? Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios. Dispón tu corazón con amor.